Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella de Puerto Rico, del universo, por dos razones: porque Dios está en ella y porque tú eres parte de este cuerpo y de esta familia hermosa, tu casa de restauración familiar. Y ahora, sin más, ¿verdad?, vamos a compartir la palabra. La palabra tiene el poder de transformar el corazón del hombre. La palabra es un libro que no es un libro de historia, pero tiene historia. No es un libro de ciencia, pero tiene ciencia. No es un libro de matemáticas, pero tiene números y hay muchas cosas interesantes en ella. Y hoy Dios tiene, ¿verdad?, una pastora amada de la casa, la pastora de las mujeres, la líder de mujeres, la pastora Rosa, con nosotros para compartir esa poderosa palabra. Celular. Bendiciones, iglesia. Siempre voy a decir el mismo refrán: si me tocó, me tocó. Yo creía que en esta ronda de predicadores no me iba a librar, pero no fue así. Así que estamos aquí para hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y que yo espero que sea de edificación para todos ustedes. Así que llevo unos días, semanas, quizás meses, con una historia martillándome en mi cabeza. Hace mucho tiempo escuché una predicación, era como un podcast, hablando sobre esta historia, pero nunca la había, la conozco y se ha predicado muchísimo de ella, pero nunca la había visto con la interpretación por la cual, ¿verdad?, la vamos a ver esta noche. Y es la historia de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, y en la Biblia se habla de él, ¿verdad?, por unos sucesos que ocurrieron, ¿verdad?, con él. Pero también se revela muchas cosas y muchos detalles del carácter y de la formación espiritual de Lot, de la formación y del estado espiritual en que él se encontraba, o por lo menos lo que relata la Biblia. Y lo quiero compartir con ustedes esta noche. Voy a comenzar con Génesis, el capítulo 12, el versículo 1, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice: Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Eso fue una orden exacta, directa, específica. El versículo 4 dice: Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 65 años. 75. Así que vimos ahí como que Abraham no siguió las instrucciones del todo, porque Dios le había dicho: vas a salir de ahí y vas a dejar a tus familiares. En otra versión dice parentela, ¿ok? Y se arrastró con el sobrino. Dice que la historia, ¿verdad?, la historia cuenta que salieron y caminaron, recorrieron muchas regiones, llegaron hasta la tierra de Canaán, pero en ese momento hubo un periodo de escasez, hubo hambre. Hubo un periodo ¿verdad?, de mucha hambre, disminución de recursos, no la estaban pasando bien. Así que ellos deciden moverse hacia Egipto, ¿ok? Y pues sale él con todo su séquito, como decimos, ¿verdad?, con todos los que le seguían, y se mueven hacia Egipto. Allá él le dice a su esposa Sarai: ¿sabes qué? Allí podemos tener algún problema, porque tan pronto tú llegues conmigo, van a querer tomarte como mujer. Yo no voy a decir que tú eres mi esposa, yo voy a decir que tú eres mi hermana, para que a mí no me maten y te puedan dejar tranquila. Y así hicieron. Así que llegaron a Egipto. Abraham dijo: no, ella es mi hermana. Los del rey que estaban en esa área le dijeron: mira, llegó una mujer ahí nueva, llegó carne nueva y se ve bien. Y el rey hizo: no, pues mándala a buscar. Y pretendió a Sarai, pretendió quedarse con ella. ¿Qué pasa? Que Dios
tenía un trato bien especial con Abraham. Y Dios, aunque Abraham metiera la pata, siempre iba a extender su misericordia y lo iba a sacar del problema. Así que Dios interviene y le envía unas plagas a la casa del rey, del faraón en aquel momento. Y cuando el faraón se entera qué es lo que está pasando, le dice, mandó a llamar a Abraham y le dijo, mira, tú me mentiste. A causa de tu mentira, yo estoy padeciendo todo esto, hazme el favor y salte de aquí, arranca y vete. Así que los botó de Egipto. Y en el capítulo 13 de Génesis, el versículo 1 y 2 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Su sobrino seguía detrás de él. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, tenía vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Así que comenzaron a haber contiendas entre los pastores y entre los sirvientes de cada uno. Dice que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, ¿sabes qué? Vamos a tener que tomar decisiones aquí, porque no podemos seguir viviendo, ¿verdad?, en contienda, porque tú tienes lo mío y yo tengo lo mío. O sea, tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío, pues vamos a separarnos, ¿ok? Y Abraham le dijo, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot, estoy en el 10, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno y el otro. Y esto tiene unos detalles bien específicos, ¿verdad? Y bien significativos en el área espiritual. Lot escogió la llanura. Él escogió lo que vio sus ojos, el terreno bueno que vio sus ojos, ¿ok? Y eso está bien, porque quienes están buscando, quienes han tenido esa encomienda y esa tarea, ¿verdad? O quienes han pasado por ese asunto y de buscar algún terreno, uno siempre lo va a buscar como llanito, que no haya talud, que no haya riscos, que no haya montaña, que no haya elevaciones. Uno va a buscar lo llano, ¿verdad? Para poder edificar de manera más rápida y que sea más eficaz, ¿verdad? El área que vamos a comprar. Pues Lot escogió la llanura, pero eso en el área espiritual representa a nosotros tomar decisiones por la vista y no por fe. Lot no le consultó a Dios esa decisión, aunque la petición vino de su tío y él confiaba en su tío porque andaba con él, pero él no consultó, no le dijo al tío, no le dijo a Abraham, ok, tú me has enseñado que tú todo lo consultas con Dios, dame break, déjame consultarlo con Dios y yo decido a ver para dónde Él quiere que yo vaya. Lot no hizo eso, él escogió por lo que vio. Y dice que las llanuras en el área espiritual son lugares donde Dios nos prueba la intención del corazón y nos pone a discernir. ¿Por qué? Porque es un lugar donde estamos cómodos, donde hay comodidad. Entonces ahí es donde Él comienza a probar nuestro corazón. ¿Qué tenemos aquí? Si en la comodidad en la que vives o en la que estás, todavía tú cuentas conmigo. Mira también lo que dice, Lot tomó una decisión basado en lo que vieron sus ojos y sin consultar a Dios. En el versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice que el terreno era bastante grande y él tenía muchos ganados, tenía muchas posesiones. Así que él fue estableciéndose, ¿verdad?, en todo ese terreno, pero siguió extendiéndose hasta el borde, hasta Sodoma. ¿Y qué era Sodoma?
Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué pasa con Lot? Yo me pregunté, ¿verdad? Yo dije, wow, un hombre, porque la historia no dice que Lot vivía a espaldas a Dios. La historia no lo dice. La historia no dice que él no creía en Dios. Todo lo contrario. Él caminó con su tío Abraham. Él vio levantar a su tío Abraham, que a cada lugar que ellos se movían, Abraham levantaba altares de adoración a Dios. Así que Lot tenía una referencia de cómo era servirle a Dios, del Dios de su tío, ¿verdad? Lot conocía la fe de Abraham. Imagínate, le dicen el padre de la fe. Él conocía cómo él caminaba por fe, cómo obedecía cuando el Dios le hablaba. De hecho, salieron de Harán porque Dios le habló y Abraham obedeció. ¿Ok? Pero la diferencia era que Lot no conocía o no se relacionó con el Dios de Abraham. Él estaba cogiendo pon con la fe de su tío. En todo momento que él caminó con él, que caminó con Abraham, él se sostuvo por la fe de él, no por su convicción. Dice que buscó la comodidad y no el propósito. Él vio que la llanura fueron puertas abiertas. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ofrecimientos de frente que vemos que parecen ser buenos, que parecen ser cómodos, que parecen ser apetecibles, que parecen ser como directos del cielo? Y decidimos por eso sin consultar. Y al final del camino tenemos problemas por esa decisión. No todas las puertas que se abren vienen de parte de Dios. No todo lo que parece ser bueno a simple vista lo es y nos conviene. Así que tenemos que tener bien claro, mira lo que dice Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Así que muchas de estas ofertas vienen disfrazadas. Por eso la importancia de tener una conexión con Dios, de consultar cada paso con Dios. Dice que Lot se acercó poco a poco a Sodoma. Y Sodoma era una ciudad donde reinaba el pecado. El pecado era la orden del día allí. Allí todos los habitantes de esa ciudad vivían espaldas a Dios y hacían actos horribles en contra de Dios, de las posturas de lo que Dios, ¿verdad? Lo que la gente que le servía a Dios profesaba. Acercarse poco a poco a ese lugar representó, ¿verdad? O reflejó en Lot una tibieza espiritual. Porque él como que sí conocía, pero que como todavía estoy tomando decisiones por mí. Conozco del Dios de Abraham porque sé que él lo está guiando, pero yo voy a decidir porque mi tío me está orando que decida yo. Así que yo voy a decidir por lo que yo estoy viendo. Y además, el lugar que Dios me puso de frente es tan y tan grande que yo voy a extender las tiendas allí. No pasa nada, yo no estoy en Sodoma. Yo estoy en el borde. Yo no estoy ahí, yo estoy como que hasta ahí. Yo sé la línea que yo tengo, hasta donde yo puedo, yo tengo mis límites. Nos parecemos en algún momento, ¿verdad? Mira, una de las señales del estado de tibieza espiritual es cuando se toman decisiones sin consultar con Dios y por la apariencia buena de las cosas, por lo que ve nuestra vista. Por lo que vemos, por la apariencia. Cuando tomamos decisiones así, estamos siendo tibios. No tenemos una convicción clara de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la tibieza también comienza cuando buscamos una vida cómoda antes que una vida consagrada a Él. Y eso fue lo que Lot eligió. Yo me imagino él cuando se estaba estableciendo en ese lugar, precisamente dándole órdenes a sus sirvientes y a los pastores. Ustedes manténganse por esta área, acuérdense que Sodoma está allí, no lleguen hasta allá porque pues sabemos lo que hay allí, pero manténganse por ahí. Tenemos espacio. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo y coqueteamos con el pecado.
coqueteamos con los límites. Y nos decimos a nosotros mismos, tratando de escañar a Dios, como que, no, pero es que yo no estoy haciendo lo mismo que ellos. ¿Sabes? Yo puedo compartir con la gente que yo compartía antes porque no me voy a contaminar, ya yo cambié. O sea, yo puedo ir a compartir con los del trabajo y voy al happy hour y nada, me siento, tomo una botella de agua, no hay problema. No hay nada de malo con eso, pero tienes que tener un estado espiritual firme, porque precisamente nosotros somos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Digo, yo no te estoy diciendo ahora que te juntes, ¿verdad?, con los del mundo, pero ese es el llamado. Ahora, ¿en qué estado espiritual tú estás para poder asumir esas posturas? A eso es lo que tienes que velar. ¿Tienes la madurez? ¿Tienes la firmeza? ¿Tienes las posturas correctas para poder establecerte al borde de Sodoma? Mira lo que dice 2 de Corintios 10:3. Es verdad que nosotros vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y hay gente que lamentablemente dentro de la iglesia usa eso como excusa, mezclarse con el mundo, mezclarse y ser inclusivos para coquetear con el pecado, para ver hasta dónde puede llegar. Mira lo que dice el capítulo 14, sigue relatando que en ese tiempo estalló una guerra entre dos grupos de reyes, y dentro de ese conflicto comenzaron a saquear la ciudad, ¿verdad?, que estaban en conflicto, y comenzaron a robar todas las riquezas, robaron alimentos y dejaron esa ciudad totalmente saqueada, vacía, ¿verdad? En el versículo 12 dice: y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Ya ahí él no estaba en el borde, ya él estaba adentro. Ya él vivía adentro de esa ciudad. ¿Qué pasó por la mente de Lot que siguió extendiéndose hacia allá? No se daba cuenta. Lo veía como una bendición, como que no, todo esto es mío, Dios me dio toda esta tierra, me voy a seguir extendiendo. No importa que la gente de ahí sea mala, yo no lo hago. Yo no lo hago. Aquí vemos que Lot ya no estaba en el borde de la ciudad, sino que vivía dentro de ella. Si nosotros no tenemos una relación directa con Dios, si nosotros no tenemos madurez y postura, poco a poco el pecado nos va a ir atrapando. Poco a poco el pecado nos va a ir capturando. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. El síntoma de la tibieza espiritual, otro de los síntomas, es que nos acercamos más y más al pecado. Y lo que antes nos parecía malo, después llegamos al momento como que decimos, ay no, pero no es como que es tan malo. ¿Sabe? Que yo no tengo el poder para juzgar a nadie. Dios perdona, Dios conoce su corazón. Entonces, como comenzamos a cambiar nuestro lenguaje, comenzamos a cambiar nuestra mentalidad y nuestras posturas, porque vamos acercándonos más y más a aquello que nos está atrapando. Dice que relata que en ese momento que lo tomaron prisionero a Lot en ese conflicto, uno de los que estaba en el conflicto logró escaparse y corrió hasta donde estaba Abraham. Abraham ya se había establecido en otro lugar, en otras ciudades, y fue a avisarle, a decirle: Abraham, esta gente llegaron allá a donde vivía Lot y se lo llevaron preso, se lo llevaron prisionero, le robaron todo, le quitaron todo. Y Abraham vuelve otra vez a salir en busca de su sobrino. Y él recoge, ¿verdad?, reúne a todos sus sirvientes y le dice: vamos a tener que ir para allá a pelear, porque yo no lo puedo dejar a la deriva, ¿verdad? No lo puedo dejar solo. Y arrancaron para allá a pelear. Abraham, con la gente que pudo enlistar, pelearon, derrotó a los grupos en conflicto, liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, recuperó las riquezas y todas las pertenencias que tenía Lot. Mira lo que sucede cuando nosotros nos mudamos a Sodoma.
Primero se estaba acercando poquito a poco. Ya ahí, en ese conflicto, ya él vivía allí. Cuando tú te mudas ahí, el diablo te va a robar. Va a robar. Con lo que tú llegas, te lo va a quitar. Va a robar tus sueños. Va a matar tu propósito. Va a distorsionar el diseño que Dios ha hecho para ti. Te va a confundir. Cuando tú decides extenderte y mudarte a ese lugar, que Sodoma es representativo del pecado, te va a pasar eso y te van a tomar prisionero. Te van a atar. ¿Qué sucede con eso? Qué bueno que hay alguien que siempre intercede por nosotros. Qué bueno que hay alguien que siempre Dios usa para llegar en busca, ¿verdad?, a nuestro auxilio, a nuestro socorro. Y ese alguien, en este caso, fue Abraham. Abraham vivía intercediendo, orando. Abraham llegó justo a tiempo y salvó a Lot. Lo liberó y le devolvió todas las pertenencias que tenía. Y eso mismo hace Jesús con nosotros. Eso mismo hace. Cuando nos ve acercándonos al pecado, cuando nos ve acercándonos a la vieja manera de vivir, a la que allá habíamos dejado, Él vuelve y nos atrae. Siempre hay alguien que nos dice: hey, no te he visto, pasa algo contigo, vamos a hablar. Necesito que vuelvas a sentir ese primer amor. Necesito que pienses en el porvenir, en el futuro maravilloso que ya Dios te prometió. Y ese fue el trabajo que hizo Abraham con Lot. Intercedió por él. En Génesis 14, del 21 al 23, mira qué curioso. Dice: por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Sin embargo, Abraham le contestó: yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No era una oferta tentadora lo que le estaban ofreciendo a Abraham. Le dijeron dame a la gente y quédate con todas las riquezas, quédate con todas las posesiones, pero dame a la gente, porque eso es lo que quiere el enemigo, el alma, la gente. Él te quiere a ti, él no le importa lo que tú tienes, él te quiere a ti. Abraham le dijo: conmigo no. Yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Abraham sabía dónde estaba parado. Abraham tenía unas posturas que nadie se las podía doblegar. Abraham sabía en el Dios al Dios que le estaba sirviendo. ¿Okay? En Génesis 18, la Biblia habla, ¿verdad?, sobre otro encuentro. Y en esa ocasión en específico es cuando Abraham recibe la visita de unos ángeles para anunciarle el nacimiento de Isaac, ¿verdad?, que él lo iba a hacer padre. Y en esa conversación que él tuvo con esa visitación divina, Abraham le aprovecha y le dice al Señor: oye, yo sé que te han dicho que la ciudad de Sodoma y Gomorra está bien perdida y yo sé que tú quieres destruirla, pero si yo te digo que si hay 50 justos allí, ¿tú la destruyes? Y el Señor le dijo: claro que no. Si hay 45, Señor, ¿tú la destruyes? Claro que no. Y así siguió Abraham diciéndole: oye, estaba intercediendo por su sobrino. Y siguió diciéndole: hay 50, si hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y el Señor le dijo: si hay 10, no la destruyo. Ok, Señor. Abraham siguió intercediendo. En el capítulo 19, esta historia es hermosa. En el capítulo 19, el versículo 1 y 2 dice: al caer la tarde, 2 de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos.
Ya Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Ya él vivía allí, pero sentarse a la puerta de la ciudad es una posición de autoridad y es una posición de pertenencia. Porque los que se sientan a la puerta de la ciudad es para velar el que entra y el que sale. Ya Lot era parte de ellos. Ya era parte de esa ciudad. Ya estaba trabajando para esa ciudad. Lot decidió seguir siendo parte de esa ciudad y volvió al mismo lugar de donde le habían robado. Volvió al mismo lugar de donde lo cogieron prisionero. Volvió a donde lo maltrataron, a donde lo saquearon. Y terminó sentado en una posición de autoridad y de pertenencia. Y si vemos cuál es ese significado en el área espiritual, mira, ese estado que tenía Lot era acomodarse entre dos reinos. Él estaba sentado o pretendía estar bien con Dios y con el mundo. Él toleraba vivir, ¿verdad?, cerca del pecado, porque para su entender él no estaba completamente en él. Él no estaba pecando. Él estaba viviendo alrededor del pecado, pero él no estaba pecando. Había una falta de firmeza espiritual. Y la tibieza espiritual precisamente te hace estar cerca del peligro sin entrar de lleno, sin entrar del todo, pero tampoco huyes de él. Te quedas como en neutro. Es como que un estado de inercia donde no lo hago, pero tampoco me voy. No soy partícipe, pero tampoco lo dejo. Falta de carácter para tomar decisiones. Cuenta la historia y sigue relatando que sin levantar la vista, se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo: señores, estoy para servirles. Yo les ruego que vengan a mi casa. Allí podrán bañarse y pasar la noche y mañana podrán seguir su camino. Y los ángeles le dijeron: no, nosotros te lo agradecemos, pero no nos queremos quedar en tu casa, vamos a pasar la noche en la calle. Esos ángeles habían ido con una encomienda y era de destruir la ciudad. Así que Lot siguió insistiendo hasta que los ángeles finalmente aceptaron y fueron a casa de Lot a pasar la noche. Allí la Biblia habla que Lot le preparó comida, le dio de cenar y los atendió. Pero sucede que ya cuando se iban a acostar, y si lo vemos en el mismo capítulo 19, el versículo 4, dice: ya estaban por acostarse cuando llegaron todos los hombres de la ciudad, los jóvenes y los viejos, y rodearon la casa. Gritando con todas sus fuerzas decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Ustedes se imaginan vivir en un lugar así? Rodeado de gente así. Lot salió para hablar con ellos, pero al salir cerró la puerta. Allá afuera les dijo: amigos míos, no hagan algo tan malo. Ya Dios los llamaba amigos. Amigos. De verdad, tú puedes considerar amigo una persona, gente mala, perversa, que realmente vive a espaldas a Dios. La tibieza espiritual de Lot, lo llevó a eso, a considerar amigos a esa gente. Y lo peor de todo, mira lo que les dice: yo tengo 2 hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero a mis invitados no les hagan nada,
pues están bajo mi protección. De verdad, el estado mental de Lot. O sea, tú te pones a pensar esto. Yo cuando leía, yo había leído esta historia muchas veces, pero cuando me detuve a estudiar esto, yo dije, Dios mío, a mí el corazón se me estrujó. ¿Cómo tú puedes pensar en entregar tus hijas? Lo más preciado. Y el Señor me ministraba y me hablaba sobre eso. Aquí se relata sobre las hijas de Lot. Pero si lo llevamos al plano espiritual, ¿cuántas veces nosotros queremos guardar y proteger una falsa espiritualidad? Porque Lot estaba protegiendo a los ángeles que estaban en su casa. Y le cerró la puerta y dijo, déjame ir a negociar con el mundo. Déjame ir a resolver a ver qué yo puedo hacer en mi fuerza. Porque quiero proteger lo espiritual. Quiero proteger la apariencia de religioso. Quiero proteger que le puedo servir a Dios. Que yo sirvo en un ministerio. Que Dios me usa, que tengo unción. Pero cuando cierro la puerta, negocio con el mundo. Vivir en Sodoma te cambia el corazón. Te hace pretender que tu religiosidad va por encima de los tuyos. Lot pretendía proteger lo divino para cumplir con su conciencia débil y tibia. Y hoy hay gente así. Hoy vemos gente que vive así, en una dualidad dentro de la iglesia. Oye, porque este mensaje, Lot conocía a Dios. No es para gente que no conoce a Dios, es para gente que ha tenido experiencias con Dios. Y que aún dentro de la iglesia viven en dos mundos. O pretenden vivir en dos aguas. Hoy día hay gente que sirven para el reino, pero participan del pecado. Hoy día hay gente que defienden y protegen su espiritualidad, pero toleran o ignoran lo que está mal. La santidad no puede coexistir en nosotros si somos fríos, ¿verdad? No puede coexistir en ti. O somos fríos o somos calientes. Pero la tibieza no es una opción para Dios. La tibieza no es una opción. Y eso lo vemos en un texto que añadí luego. Y eso está en Apocalipsis 3. Y es de los mensajes que le dan a las iglesias, ¿verdad? A través de... Fueron 7 iglesias, y la iglesia de la Odisea, en ese versículo, en ese pasaje de Apocalipsis 3, en el versículo 15, dice, escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces, y yo sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Yo lo estoy leyendo en la versión traducción al lenguaje actual, y en la Reina Valera habla de que sé que de que eres tibio. ¿Okay? Sería mejor que me obedecieras completamente o de plano que no me obedecieras. Y en la otra versión dice, será mejor que fuese frío o caliente, porque tibio te vomito. Hay dos estados: o estamos fríos o estamos calientes. Pero la tibieza no es una opción. La tibieza nos hace tomar decisiones totalmente graves para nuestra vida y para nuestra descendencia. La tibieza nos lleva a quedarnos en una zona de comodidad, mirando siempre lo que está de frente y lo que es fácil para nosotros, sin pretender pedirle dirección a Dios. En Génesis 19, los hombres que estaban pidiéndole a Job que sacara a los ángeles le decían, ellos le respondieron, quítate de ahí, ¿tú quién eres para decirnos lo que debemos hacer? Ni siquiera eres uno de los nuestros. Así que volvemos a ver el estado en que estaba Lot. Era como que era de allí, pero no era de allí. Era como que tomaba decisiones a su conveniencia,
¿verdad? No tenía unas posturas claras, porque anteriormente los llamó amigos, pero ahora ellos mismos le están diciendo, tú no eres uno de nosotros, quítate de ahí. Y fíjate lo más brutal, que Lot reconoció a los ángeles cuando llegaron a la ciudad y les dijo, yo les quiero servir, quédense en mi casa. Él sabía lo que tenía en la casa, él sabía el poder que había allí, pero no les consultó, no les pidió ayuda. Prefirió salir, cerrar la puerta y negociar. Él sabía lo que había allí. Dice que cuando siguieron tratando de meterse a la casa, y decía que a empujones quitaron a Lot de en medio y la intención era echar abajo la puerta. Yo me imagino a esa gente dándole por las ventanas, por las puertas. Tiene que ser una escena horrible, ¿ok? Así que sin embargo, desde adentro los ángeles estiraron el brazo, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Otra vez la misericordia de Dios. Otra vez la intervención divina de Dios. Lo sacaron del problema. Llegaron a su auxilio. Dios tuvo compasión de él. Dice, luego a todos los que estaban afuera los dejaron ciegos para que no pudieran entrar. Después de eso, los dos ángeles le dijeron a Lot, si tienes en la ciudad otros hijos o hijas, yernos o familiares, sácalos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Son tantas las quejas que hay en contra de la gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. Así que Lot salió de la casa para hablar con los novios de sus hijas. Las nenas tenían novios para casarse, pero él había dicho que tenía 2 hijas solteras y se las quería dar a los tipos. Dios mío. Lot le dijo, apúrense, salgan de la ciudad porque Dios está a punto de destruirla. Sus futuros yernos pensaron que Lot estaba bromeando, pero al amanecer los ángeles insistieron, Lot, date prisa. Y ahí vemos el carácter de Lot revelado. El que tus allegados no te crean demuestra que Lot tenía un carácter débil, que no tenía una postura definida. Porque como tú me vas a decir a mí que yo te estoy diciendo tienes que salir porque este lugar lo van a destruir y lo van a quemar, y los yernos le dijeron, ay, tú estás bromeando. Pues no había ningún respeto, no tenía autoridad sobre ellos. Eso quiere decir que Lot no le había modelado a su familia, no se había encargado de enseñarle a Cristo, de enseñarle a Dios, de enseñarle posturas. Los ángeles dijeron, llévate de aquí a tu esposa y a tus 2 hijas, de lo contrario serás destruido junto con la ciudad. Y mira esto, y como Lot no se apuraba, oye, estaba inerte, estaba en neutro, literal. Era como que, ¿qué hago? La tibieza te lleva a eso. La tibieza te lleva a mantenerte en un lugar como que no sabes para dónde ir porque no tienes posturas fijas, no tienes firmeza, no tienes carácter. Dice que los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad y los pusieron a salvo porque Dios les tuvo compasión. Y ahí volvemos a ver la mano de Dios. La mano de Dios interviniendo en él, en esa situación tan horrible. En una situación que él se metió, porque voluntariamente él se metió allí. Pero por la intercesión de alguien, por la intercesión de Abraham, por las oraciones de su tío, Dios intervino y tuvo compasión. Así que después de esa destrucción, y yo creo que de ahí todos saben esa historia, que la mujer, la instrucción es que salgan corriendo y no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot no hizo caso, miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot y sus 2 hijas escaparon y se refugiaron en una cueva.
Eso está en el capítulo 19 de Génesis, después lo siguen leyendo. Dice que las hijas, mientras estuvieron allí en esa cueva, comenzaron a pensar que, como ellas vieron que destruyeron la ciudad, ¿verdad? Ellas pensaron que no iba a quedar hombres para poder formar una familia, ¿ok? Así que a ella se le ocurrió la maravillosa idea de preparar un plan donde emborracharon a su papá y una de ellas le dijo: le vamos a dar de beber, vamos a esperar que él se emborrache, que quede inconsciente, y tú te acuestas con él hoy para tener descendencia, y mañana hacemos lo mismo, lo emborrachamos y yo me acuesto con él. ¿Hasta dónde llegan nuestras decisiones? ¿Hasta dónde tocan las malas decisiones nuestras? Te lleva hasta tu generación. Va a seguir tocando los tuyos. Las hijas de Lot no conocían a Dios porque Él nunca se encargó de presentárselo. Él no se los modeló. Porque si hubieran conocido a Dios, no hubiesen hecho esto. Hubiesen puesto su fe en que Dios le iba a proveer un futuro bueno. En que a lo mejor ellas no estaban viendo hombres, pero más allá de la cueva había gente. Pero ellas resolvieron y tomaron una decisión horrible. Dice que este hecho no fue moralmente grave, sino que también reveló el estado espiritual de la descendencia de Lot. Las hijas habían crecido en Sodoma, así que eso era lo que ellas habían visto. Eso era lo que ellas conocían, ¿ok? Físicamente ya ellas no estaban ahí, pero su mentalidad era como si estuviese allí. Por eso actuaron de esa forma. Este acto revela que Lot no procuró llevar la presencia de Dios a su casa. Lot no dio ejemplo de tener una relación con Dios. Y la decisión de acostarse con su padre refleja una falta de moral, falta de conciencia espiritual, falta de conocimiento y de relación con el Dios que tiene el poder para darle un futuro. Ellas pensaron tomar decisiones por su propia convicción, por lo que tenían de frente, y no consultaron con el Dios que le podía dar un futuro lleno de esperanza. Mira lo que dice: cada hija dio a luz un hijo, y hasta hoy día se están sufriendo las consecuencias de eso. Dice que la mayor tuvo a Moab, que es el padre de los moabitas, y la menor tuvo a Ben-amí, que es el padre de los amonitas. Y estas dos naciones, ¿verdad?, se convirtieron a lo largo del transcurso de la historia en enemigos constantes de Israel. Esta gente, los moabitas y los amonitas, fueron un obstáculo espiritual y moral para Israel. Adoraban dioses paganos y tentaron a Israel con la idolatría y con la inmoralidad. Así que lo que nosotros decidimos en nuestra carne siempre va a terminar oponiéndose al propósito de Dios. Fíjate la decisión de estas muchachas, lo que hicieron, que hoy día todavía estamos sufriendo. El pueblo de Israel todavía sufre esas consecuencias. ¿Qué representa esta historia hoy día? Con esto vamos cerrando. Mira, Sodoma representa el pecado. Sodoma representa aquello que te hace volver atrás, aquello de donde Dios te sacó. Sodoma también representa esas zorras pequeñas, que muchas veces no le llamamos pecado o no los reconocemos como pecado, pero que se meten sigilosamente para confundir y comenzar a distorsionar tus posturas y a cambiar tu mentalidad y a decir: pero fíjate, no es tan malo. Si lo ves desde este punto, pues no es tan malo. Cambia nuestra mentalidad. Lot puede representar definitivamente un creyente salvo, pero tibio. Un creyente sin influencia espiritual. Un creyente que
representa que anda rodeado de gente de fe, pero no tiene esa misma convicción. Porque Lot caminó con su tío y Abraham era un hombre de fe, pero él nunca desarrolló esa fe. Él nunca desarrolló esa convicción. Él no se relacionó con el Dios de Abraham. Lot también puede representar la espiritualidad superficial. Esa religiosidad o esa relación donde nos mantenemos en lo llanito, en lo lindo de Dios, en ay, qué bueno, en adorarle, en escuchar su palabra. Pero cuando Dios te dice, no, vamos más profundo, tú haces, ay no, como que no me atrevo, como que déjame aquí. Pero eso no es el evangelio. Dios nos quiere llevar a profundidades. Oye, Él no te va a dejar solo, Él va de la mano contigo, pero Él te quiere llevar más profundo. Él te quiere enseñar otras cosas. Él te quiere formar tu carácter. Él quiere que tú seas firme. Él quiere que tú tomes posturas. Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú estés caliente, ardiendo al lado de Él. Abraham definitivamente representa a Jesús. En esta historia, Él siempre intercedió. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Intercede frente al Padre. Porque es por Él que nosotros estamos aquí. Es por su intercesión. Que cuando Dios nos mira y ve el pecado que hay en nosotros, pero su Hijo se pone en el medio y Él mira primero a Jesús. Nos mira a través de Jesús. Eso es lo que hace Él con nosotros. Nos libra de la opresión. Va en busca de nosotros para restituir lo que el enemigo nos roba. Nos muestra un camino lleno de esperanza. Que no es el más fácil, porque quien te venda que esto es fácil, te está mintiendo. No es un camino relax. Es un camino donde vamos a tener muchas veces llano, risco, pendientes, subidas, bajadas, caminos rocosos, pero te aseguro que es el mejor. Te aseguro que si lo caminas agarrado de su mano, es la mejor decisión que puedes tomar en esta noche. Amén. Definitivamente, este mensaje es para reflexionar. Es para poder hacernos un screening, ¿verdad? Y una autoevaluación y decir en qué estado espiritual yo me encuentro. ¿Cómo yo estoy hoy? ¿Estoy frío? ¿Estoy caliente porque me siento ardiendo en Él? ¿O estoy tibio porque tomo decisiones sin consultarle a Él? Porque tomo posturas que muchas veces no denotan que Jesús vive en ti o en mí. Porque no hay firmeza en mi convicción. Porque muchas veces dejo pasar o tolero lo que está mal. Porque quizás a lo mejor estoy rodeado de gente de Sodoma y no me doy cuenta que muchas veces me siguen atrapando. Hay decisiones que necesitamos tomar. Hay decisiones que nosotros necesitamos ser firmes, porque este camino es largo. Este camino es un camino que está lleno de responsabilidad, no solamente con nuestra vida espiritual, sino con la de nuestra descendencia, con la de nuestra generación. Yo soy responsable de enseñarle a mi casa que Dios vive en mí. Yo soy responsable de traer la presencia de Dios a mi casa para que mis hijos, el día que yo no esté, se acuerden del Dios de mamá. Pero que ese Dios de mamá también tenga una relación directa con ellos, que lo conozcan por ellos mismos. Nosotros somos responsables, número uno, de mantener nuestra relación espiritual de una manera firme y constante con Él. Y también somos responsables de nuestra descendencia, de lo que le estamos enseñando. O somos o no somos. O hacemos lo correcto o no lo hacemos.
pero no podemos estar en el medio. Amén. Pónganse de pie. Para aquellos que nos están viendo, hoy puede ser el día de tú tomar esa decisión. Si aún no la has tomado, yo te invito a que reflexiones, ¿verdad?, en esto. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, qué bueno, porque ese es el objetivo, ese fue el propósito. Y yo te invito a que hagas esta oración con todos nosotros, que es una oración de fe, una oración donde cuando la hacemos, en el mundo espiritual se mueven unas cosas poderosas y literalmente pasamos de muerte a vida. Y hoy la vamos a repetir todos y la hacemos contigo para que donde quiera que tú estés, también la hagas. Repite conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Ayúdame a formalizar y mantener una relación contigo. Enséñame a tomar buenas decisiones. Enséñame a obedecer tu voluntad. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Amadas, tenemos reunión mañana. Mañana seguimos con el capítulo 4 de Santiago, que está muy bueno, no se queden. Y el viernes aquí están los hombres en la casa. Así que llévense en ese mensaje para meditar y reflexionar.